Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo episodio de El Poder de la Duda. En este episodio especial vamos a hablar de sanaciones místicas, etéreas, incorpóreas, sanaciones a distancia, sugestión, hipnosis y toda esta serie de trucos mágicos que parece que sirven para restablecer la salud tanto o más que la malvada medicina alópata. Si se quedan hasta el final vamos a hacerle una terapia a distancia, radial. Ay. Yo creo que pueden convencerse de nuestros poderes. Ese sí que es promesa. Nos aguantan una media hora de conversación. Todo tiene su precio. Entonces, para conversar de este tema vamos a hablar de terapias y nos vamos a referir a un caso en particular que hemos seguido durante el último año, la verdad. Ya llevamos bastante tiempo siguiéndolo. Está conmigo Claudio por acá. ¿Qué tal, Claudio? Hola. Sí, vamos a hablar de este tema que investigamos justamente con Daniel y que está en la página de la Hecha, así que de todas maneras recomendamos que le echen un vistazo y se espanten un poco con las intrincadas uniones que hay entre la pseudoterapia y el Estado chileno. Eso, vayan al sitio de la Edge para ver los detalles un poco más específicos de lo que les vamos a contar ahora. Aquí vamos a meter algunos detalles sabrosos, pero la investigación más rigurosa es para leerla tranquilamente y con buen estómago. Y nos acompaña también Roberto para ayudarnos a guiar en esta selva médica y pseudomédica. ¿Qué tal, Roberto? Encantado de estar acá nuevamente y muy interesado en escuchar bien de qué se trata esto. Y se trata de un negocio finalmente, ¿no? Bueno, no quiero adelantar demasiado. Se trata de la aplicación de una técnica de sanación sin base científica hasta donde podemos saber, dándole un ligero beneficio de la duda a sus cultores. Pero una técnica de sanación poco ortodoxa, si uno quiere, que se aplica en un hospital público de Santiago, a lo menos, ¿no? Tal vez haya otros centros de salud pública donde también se está aplicando esta técnica u otras similares. Nosotros lo empezamos a investigar porque nos llegó un pitazo de un simpatizante que nos dijo, mire, en el Hospital San Borja Riarán, se está haciendo un diplomado de sanación pránica. Sanación pránica. Primera vez en mi vida que yo escuchaba semejante cosa, pero al parecer existe en los círculos de las medicinas alternativas y o complementarias. ¿Tú sabías un poco más de qué se trata la sanación pránica? Contarnos un poco primero de qué se trata la sanación pránica o qué es lo que pretenden, como para entender un poco más. Sí, bueno, así la definen ellos, porque en realidad, como decías tú, le podemos dar el beneficio de la duda de qué efecto podría llegar a encontrarse al respecto, pero lo que sí sabemos es que hasta ahora no se ha encontrado el efecto de los que ya hacen referencia. Y se trata de que existe, además de un cuerpo físico con el que interactuamos nosotros, estamos acostumbrados, existe un cuerpo más sutil, que es un cuerpo energético, que ellos llaman un cuerpo de energía pránica. Y lo interesante es que este cuerpo se enfermaría previo a la enfermedad, a la manifestación física que nosotros vemos. Entonces da ese espacio de oportunidad y modificación de la enfermedad que ellos hacen con un juego de extraer esta supuesta energía enferma para reemplazarla y rellenarla con energía pránica sana. Antes de que se manifieste en el cuerpo físico. Incluso antes de que Es decir, yo puedo hacerte un pase mágico y decirte, acabo de evitarte una enfermedad gravísima que ibas a tener. Y eso es una oportunidad que ellos aprovechan definitivamente. Mira, esto me recuerda este tema como que hablas del cuerpo energético a una serie de otras historias más antiguas. Me tinca que esto es una especie de refrito de otras ideas más antiguas sobre precisamente cuerpos energéticos que puedes llamar auras o el chi o el ki o el cuerpo vital, y puede tener otras denominaciones más que de algún modo darían señas de lo que nos está ocurriendo, serían representativos de lo que está pasando con tu propio cuerpo y que podrían ser manipulados mediante determinadas técnicas o destrezas o poderes especiales. Me recuerda a Lobsang Rampa, que en sus libros decía ver el aura de las personas y entonces, no sé, diagnosticarte un mal hepático o cardíaco nada más que viendo este cuerpo etérico.
Pero en fin, parece que esta última reformulación de la sanación pránica ha cobrado como más vigencia o se ha hecho más importante en el mundo. Y bueno, llega en Chile, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó especialmente? Mira, una de las primeras cosas que nos llamó la atención a nosotros era saber qué antecedentes tenía el hospital como para avalar una técnica de este estilo, ¿no? Es decir, una cosa es tener un placebo institucionalizado, si uno quiere, que es decirle a la gente, mira, no se preocupe, usted está bien, con estos pases mágicos usted ya está sanada y váyase para la casa, que puede tener un cierto sentido de economía de recursos, pero de todas maneras queríamos saber qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que decidió, qué es lo que hizo que el hospital decidiera avalar una técnica de este estilo, y decidimos pedir por ley de transparencia que nos contaran cuáles son los artículos científicos que tuvo a la vista el organismo competente para aprobar un diplomado que lleva el logo del hospital y por lo tanto del Ministerio de Educación y por lo tanto del Estado de Chile. Están haciendo un diplomado. Un diplomado que cuesta casi 1,5 millones de pesos. Este año. Este año, y es la tercera vez que se está haciendo. De hecho, les ha ido tan bien. Hace poco, ayer, se publicó de que tenían 100 nuevos alumnos en esta versión, lo que ya, bueno, pueden hacer los cálculos de cuánta plata les significa. Y tan bien le ha ido que van a hacer por primera vez 2 diplomados al mismo año. O sea, se acaba de iniciar uno estos últimos días y estamos con un nuevo diplomado comenzando en agosto ya. Y el diplomado que está en curso ahora tiene más de 100 inscritos, ¿no? Es decir, estamos moviendo 150 millones de pesos de un paraguaso. Nada mal, ¿no? Para una técnica que, hasta donde hemos podido averiguar, no tiene ningún sustento. Oye, pero ¿qué es lo que hacen en el diplomado? ¿En qué consiste las prácticas? Bueno, ahí viene la otra parte grave, que es que los pacientes que se están atendiendo de esto son pacientes que están en el hospital. No son gente, no se están atendiendo entre ellos, sino que ellos van a instruirse al hospital y van a practicar con los mismos pacientes del hospital. Mira. Y hasta donde sabemos no hay ningún protocolo de consentimiento informado de lo que se le va a hacer. Tampoco queda muy claro que esté resguardada la privacidad de los datos de los pacientes, porque al parecer, como menciona la organización que da este diplomado en alguno de su material promocional, dice que trabajan con las fichas clínicas de los pacientes. Sí, un punto interesante ahí es que ellos están tratando de validar, y acá podemos hablar del tema de esto de las medicinas alternativas y cómo han pasado a denominarse ellas mismas complementarias como un intento de ser políticamente más correcto y ser aceptadas como algo de que no está intentando reemplazar la medicina tradicional. Es básicamente una forma de meterse en los hospitales más suavemente. Y al respecto también están tratando de hacer otras cosas que incluyen tratar de generar evidencia, supuesta evidencia, y esto se ve representado en la versión anterior del diplomado. Está públicamente disponible un informe de un supuesto estudio que hicieron ellos, que, bueno, de por sí es bien poco riguroso, pero lo interesante es eso, que lo hicieron con pacientes del hospital, es que en ningún momento se muestra ningún tipo de protocolo que haya pasado por algún comité de ética. Como una investigación, dices. Como una investigación clínica de tomo y lomo. Y tampoco se ve ninguna autorización que hayan dado los pacientes, porque acá hay un análisis posterior que se hace todas las fichas, o sea, están viendo todos los datos de los pacientes y recopilando esa información para darle el resumen de la evidencia. ¿Y hay alguna evidencia que exista en el mundo, digo yo, de la efectividad de esta técnica? Mira, yo mencioné recién que nosotros o sanación pránica pedimos esa información directamente al hospital y nos respondió esta consulta por ley de transparencia un personaje del que vamos a hablar un poco más, que nos va a salir un poco más en la sopa. Un pediatra, gastroenterólogo, sí. De apellido Arteche. Él nos respondió que los antecedentes, no nos respondió directamente cuáles eran los antecedentes que el hospital había tenido a la vista, sino que nos pidió que buscáramos bibliografía en los sitios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la CEPAL. Que es un poco una respuesta muy patuda, ¿no? Es decir, ¿cuál es la evidencia para lo que estás diciendo? Anda y búscalo en Google. Sí. Pero bueno, nosotros somos obedientes y lo hicimos. Fuimos al sitio de la OMS y fuimos al sitio de la CEPAL, que tienen buscadores internos, y buscamos por la palabra PRANIC, como para incluir la literatura que estuviera en castellano, pero también la que esté en inglés. Y los resultados eran impresionantes. 0 resultados en cada una de las 2 páginas.
Claudio además hizo unas búsquedas en bibliografía médica, en The Lancet. Sí, no yo sé. hice una búsqueda en las principales bases de datos médicas que Perfecto. hay. Encontré PubMed, todo eso. un par de papers que habían escrito. Muchos de ellos no tenían relación con esto y los más cercanos eran respecto específicamente a meditación pránica, sin resultados concluyentes. Ahora, yo debo decir que sí encontré unos artículos científicos serios. Eran de un autor eslovaco que era de apellido Pranic. Y esos resultados sí que aparecieron. No tenía nada que ver Pero con la tenía que ver sanación con pránica, pránica, pero claro. aparecieron ahí. Perfecto. El O sea, problema con esto, permíteme, Roberto, Sí. es que si, como al parecer nos dice nuestra búsqueda y la respuesta de este médico del hospital, no existe ninguna referencia seria acerca de las cualidades curativas de esta técnica de sanación, entonces lo que está haciendo este diplomado es experimentación con seres humanos. Y no ha pasado nunca por un comité de ética que revise sus protocolos y le exija unos ciertos estándares. La cosa es bien simple. O es una técnica probada que no requiere ninguna validación y por lo tanto se aplica universalmente, o bien es una técnica experimental y por lo tanto requiere una serie de protocolos. perfecto. Y estos juegan en el límite. Por No un lado solo dicen eso, que sino está que- aprobado, por otro lado dicen que hacen investigación. No, y además que uno esperaría que si se está haciendo una investigación, el financiamiento tenga que ser específicamente una investigación, pero estamos hablando de un montón de alumnos, en este caso 100 personas, que están a través de un diplomado recibiendo instrucción de algo que no está comprobado para justamente generar una evidencia de mala calidad sin los correspondientes procesos de cualquier investigación médica. No, imagínate el efecto multiplicador de esto. O sea, tienes 100 o más de 100 alumnos de esta supuesta técnica de sanación. Que llegan entusiastas a aprenderla, que pagan 1.400.000 pesos por la instrucción y que después se van a convertir entonces en terapeutas pránicos y que por encima de la mera creencia de que esto funcionaría y que pueden haber ahí procesos de sugestión también, por supuesto, tienen que recuperar la inversión después. Pues. Por supuesto, hay un incentivo. ¿Cómo no convertirte en un terapeuta pránico que trates de que te vaya lo mejor posible y que trates como de darle realce a la legitimidad de la técnica si invertiste tu tiempo, tu energía, tu plata en eso? Y después todos esos pacientes que se ven con ellos, un tremendo efecto multiplicador de esto. Y me dice que además ha hablado ¿pero esto lo hace el Estado de Chile o esto es una empresa privada? Algo había leído yo que había una empresa privada de por medio mediando esto. Ahí se empiezan a mezclar varias cosas. Daniel habló de este doctor gastroenterólogo pediatra, que es el doctor Arteche. Okay. Y para entender un poco tendríamos que retroceder a otro punto, que el doctor Arteche se autodenomina siempre. Él ha salido en el diario, ha sido entrevistado, sale también en la página de la Universidad de Santiago. Y él siempre se ha autodenominado como el jefe de la unidad de medicina complementaria del Hospital San Borja. Ahora, nosotros una de las preguntas dijimos, bueno, y queríamos información sobre esta unidad. Y nos llamó mucho la atención de que cuando yo pedí esa información, el director del hospital negó la existencia de esa unidad. O sea, es una cosa muy rara. Y después nosotros, buscando, encontramos que existía una resolución exenta donde efectivamente, el año 2009, si no me equivoco, se había puesto al doctor Arteche como jefe de esta unidad. Entonces empiezan a aparecer esa incongruencia. Entonces tenemos este doctor gastroenterólogo que es jefe de la unidad, supuestamente, de la unidad media fantasma de medicinas complementarias, pero que además trabaja en esta institución privada, que es Pranavida. Y Pranavida es la institución que justamente dicta estos cursos. Entonces, Y recauda los aranceles por Ya, concepto. claro, para ella catapulta su imagen y su negocio a través de este diplomado y la práctica en un hospital público, que es ¿qué hospital es? el San Borja. El San Borja Herrera. Perfecto. Y empleando infraestructura del hospital. El propio doctor, me imagino que está contratado por el hospital y ocupa parte de su tiempo en eso. Posiblemente que otros sus ayudantes, gente que participa en esto también. Muy posiblemente, además, los alumnos son funcionarios del hospital. Puede ser, parte claro, de ellos. claro, ¿no? claro. Una de las preguntas que nosotros pedimos que nos aclararan mediante ley de transparencia era si había recursos directos o indirectos del hospital involucrados en esto, ¿no? Directo sería, por ejemplo, que algún funcionario se le pagara la matrícula y el coste del diplomado, que vamos a repetir, vale cerca de 1,5 millones de pesos. Eso sería un coste directo, pero también puede haber un coste indirecto, por ejemplo, darle permiso a un funcionario para que asista al diplomado durante el horario laboral. O el simple hecho de prestar un espacio físico para que se haga. Ahora, las propias atenciones, ya no estoy hablando del diplomado, las propias atenciones que se hagan en esta unidad y que tengan entonces
que las intervenciones sean, entre comillas, pránicas, son intervenciones que deben tener un costo. O sea, el profesional que va o el terapeuta que va a hacer dichas intervenciones, alguien tiene que pagarle. Si no es el paciente directamente en su bolsillo, será FONASA o el asegurador que corresponda. ¿Cuánto habrá de eso? Yo no lo puedo saber, digamos, pero están haciendo este diplomado practicando con pacientes, probablemente tienen alguna práctica que se sigue desarrollando el resto del año. Sí, las preguntas que nosotros hemos hecho al respecto han sido todas contestadas de manera muy ambigua o bien muy a la ligera, diciendo no hay recursos directos involucrados. Una parte dice, no hay recursos adicionales involucrados. ¿Adicionales a qué? ¿No? Está reconociendo de alguna manera que sí hay recursos. En definitiva, no es muy difícil imaginarse un escenario donde los limitados recursos de la salud pública chilena están siendo derivados hacia una práctica que no tiene ninguna evidencia de ser eficaz, ¿no? en su tratamiento, más allá de un efecto placebo, de una contención, de decirle sana, sana, potito de rana, y con esto te sentirás mejor mañana, ¿no? Al parecer eso es lo único que realmente podría estar aportando a un costo de profesional de la salud en un centro hospitalario. Déjame agregar algo, porque lo que estás diciendo es central, por supuesto que no hay una evidencia clara de que esto realmente funcione, pero es que no solamente la falta de evidencia, que es lo más fácil, lo primero en realidad que uno tiene que denunciar o observar, sino que también todo el paradigma, todo el constructo teórico sobre el cual descansa, tampoco tiene ninguna validación científica o ha demostrado su existencia el prana. O sea, no solo que no haya demostrado, sino que es medianamente incompatible con todo lo que conocemos del mundo físico. Claro. Esto me recuerda una historia que me gustaría contarles, porque todo este tema de las curaciones a distancia, la idea, claro, que no es nueva, y hay una historia que viene bien a colación, que ocurrió hace más o menos 300 años atrás, en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, y es la historia de Mesmer, Franz Anton Mesmer. Mesmer era un médico alemán, no sé si Alemania existía por entonces, pero no sé, sería austrohúngaro, algo por el estilo. El gallo vivía en Prusiano. Viena, claro, así, ¿no es cierto? Uh-huh. Y era médico, y bueno, dicho sea el paso, el siglo XVIII, siglo de las luces, estuvo bien influido por ciertos descubrimientos sobre ciertas fuerzas o energías invisibles que tenían conmocionada a la ciudadanía. Estamos hablando de que Newton poco antes había hablado de la gravedad, definiendo ciertas leyes, otros están investigando la electricidad y el magnetismo, están todos muy entusiastas con esto, y a algunos se les ocurrió de que algunas fuerzas invisibles tenían efectos sobre la salud humana y inventaron algunas ideas, algunas con más sentido y otras más descabelladas. Franz Anton Mesmer fue famoso por eso. Franz Anton Mesmer, dentro de su práctica médica, se le ocurrió, idea que ya habían tenido otros en realidad, pero él se hizo muy popular en esto, empezar a tratar de sanar a sus pacientes mediante imanes. O a lo mejor ustedes han oído hablar del biomagnetismo, que sobrevive hasta esta época, que busca sanar a la gente o mejorarla usando imanes. Bueno, a Franz se le ocurrió primero. Y resulta que sí tuvo algunos éxitos, parece. Logró que un famoso profesor se recuperara un sonambulismo, y creo que otro varón que le molestaba la garganta dejara molestar la garganta, y cosas de esa índole. Dicho sea el paso, en su tesis de cuando salió la carrera de medicina, había hecho la tesis en el efecto que tendrían los planetas y la luna en el cuerpo humano. O sea, ya había un concepto como de sanación a distancia, este tema de la astrología médica, que por lo demás, por supuesto, que ha sido desmitificado, el efecto gravitacional de los cuerpos celestes sobre los seres humanos es absolutamente insignificante, o menos que insignificante. Y Mesmer, la gracia que tuvo, es que tuvo mucho éxito en esto que estaba haciendo. Conmocionó a la gente en Viena. Vivía en un palacio porque se casó con una viuda que tenía mucha plata, que tenía un palacio, y la gente iba a verlo al famoso palacio, y empezaron a dividirse. La verdad es que había varios que desde un primer momento dudaron de que las técnicas de él realmente sanaran a la gente y no fuesen más que algún tipo de espectáculo o show, pero otros sí que creían, digamos. Y hasta que la emperatriz misma le mandó a una protegida de ella, que era una concertista de piano, que era un prodigio, y que se había quedado ciega. No sé muy bien cómo, y lo que querían era que Mesmer la recuperara. Se la llevó a vivir a Palacio, la tuvo como 3 meses ahí, y él estaba enviando la información a la emperatriz de que se estaba mejorando la pianista, y al final era fraude, porque nunca logró mejorar a la pianista, este gallo, y ahí cayó un descrédito de la opinión pública, lo acosó, el tipo tuvo que vender todo y se fue a París. Y en París se hizo famoso de nuevo, se fue a vivir a un barrio de la clase alta, y todos los nobles querían verse con él, o muchos de ellos, sobre todo las damas de alta alcurnia, según cuenta la historia. Y se cobró tanto auge Mesmer en este proceso
que la gente hacía cola para verlo, no tenía hora para nunca. El tipo dejó los imanes un tiempo antes porque se dio cuenta que el efecto que generaba sobre la gente Era él. no necesitaba los imanes para provocarlo. Habían efectos sugestivos ahí. Y eran bien impresionantes. Po. O sea, las damas de la corte, las damas de nobles que iban a atenderse con él, gritaban, se desmayaban, convulsionaban. Era todo un show épico. ¿Ah? Y muchas decían que se sentían mucho mejor después de que él les imponía las manos. Él acuñó un término, que al final fue un sistema terapéutico que él creó. Y él hablaba del magnetismo animal. Entonces él decía, todos los seres humanos tenemos un magnetismo propio. Se parece mucho a esto que estamos hablando de la sanación pránica, que además era la panacea universal, con el cual yo puedo sanar todo tipo de enfermedades. Eso Y es un punto súper interesante, que todas estas terapias ellas mismas nunca se limitan. Siempre son fuerzas externas las que les tienden a decir, bueno, ¿no será que esto sirve quizás para algunas cosas psicológicas, quizás para el dolor, para que tiene un componente subjetivo importante? Pero la medicina pránica directamente es una de las que se define como que sana todo tipo de dolencias físicas y psiquiátricas. Directamente del sitio web de esta agrupación, ¿eh? Dice, en su en su página de preguntas y respuestas, dice qué enfermedades se pueden tratar con esta técnica. Respuesta de una línea: cualquier patología de carácter físico o psicológico. Imagínate. Modesto. Imagínate. Esto mismo, estos 300 años atrás, y que parece que no hemos aprendido mucho desde entonces, tuvo un final espectacular. Que esta historia es mucho más detallada, mucho más larga, pero yo les voy a contar lo fundamental nomás. Resulta que en Francia, en París, tenía detractores también Mesmer, pese a que tenía a muchos muy convencidos. De hecho, tenía una serie de ayudantes, de protegidos que trabajaban para él, porque él creó una verdadera industria de esto, y la gente, como no podía atenderse todo con él porque eran demasiados, él tenía magnetizados, por ejemplo, un árbol cerca de la casa. La gente que no podía atenderse con él iba al árbol a sanarse. Cosas de ese tipo. Po. Y, no, de verdad. Y resulta que el propio Mesmer quería que la Academia de Ciencias de París, que era muy afamada, lo reconociera. Y él mismo les propuso ciertos estudios que podían realizarse en el curso, estamos hablando 1780, por ahí, a esas alturas. Pero él, en esas propuestas que le hizo a la academia, él no pretendía develar las técnicas, solamente quería que se estudiaran los resultados. ¿Ah? Y generó una bien fructífera discusión que es muy importante hasta el día de hoy respecto a cómo se debe hacer un estudio para poder descubrir si una terapia realmente funciona o no. Finalmente, las proposiciones de él no fueron tomadas en cuenta, y el rey Luis XIV, que ya está medio preocupado con esto que estaba pasando, con Mesmer le llamaba la atención, se le ocurrió comisionar a la Academia de Ciencias de París, muy afamada en la época, siglo de las luces además, que hiciera un estudio para evaluar si lo que decía Mesmer era cierto o no era cierto. Y el jefe de la comisión, de esa comisión, fue Benjamin Franklin, que es norteamericano, pero que por entonces estaba de embajador allá en París, y es un tipo involucrado en ciencia absolutamente, un tipo investigado en electricidad, entre otras muchas cosas que hizo. Uno de los científicos de la misma comisión fue Antoine Lavoisier, que es padre de la química moderna. Imagínate a estos dos cabezones científicos estudiando lo que hacía Mesmer. No sabían lo que se había metido Mesmer. No sabían lo que se había metido. Hicieron varios experimentos. Les voy a contar dos que son muy entretenidos. En uno de ellos agarraron a una de las pacientes de Mesmer y le dijeron que en la sala contigua, pero a través de la pared, estaba de Sloan, que era uno de los discípulos de Mesmer, y que él la iba a magnetizar. Desde ahora ya, por supuesto, de Sloan no estaba al otro lado. Ese fue un experimento ciego. ¿Y qué pasó? Que la paciente igual gritó, se desmayó, convulsionó, había sido magnetizada. Otro de los experimentos, le dieron a otra de las pacientes de Mesmer un vaso con agua, que era una cosa que él hacía con alguna frecuencia, que en teoría estaba magnetizada, que le iba a provocar el efecto. La verdad es que el agua esa no estaba magnetizada por Mesmer. Se tomó el agua y la paciente se desmayó, habló en lenguas, qué sé yo, hizo todo un show, y el agua no tenía nada. Y después le dieron otro vaso de agua para recuperarla. Y con la otra agüita se recuperó, y la otra agua sí estaba magnetizada. Entonces, al final, la conclusión de Benjamin Franklin y su comisión fue que, mira qué importante, que el magnetismo animal al menos no existía. No decían que no ocurriera nada con los pacientes. Decían que el magnetismo animal no existía, no podía existir. Lo que él explica, la explicación que él daba, lo del paradigma que hablaba antes, la teoría del asunto. Y sin embargo, como había algunos pacientes que decían que obtenían algún beneficio, dijeron, esto se basa en la imaginación de los pacientes. Parece que son ellos que se están curando a sí mismos. Y esa fue la gran conclusión de ellos. Ya, pues, han pasado 300 años de eso y seguimos teniendo curanderos que hablan de, qué sé yo, de la sanación a distancia, pues con el aura, con el chi, con técnicas más variadas. Hay una que se llama Ayukido, está el Reiki también, ¿no es cierto?
y parece que no hemos aprendido mucho. Sí, ¿no? Con el agravante de que en otras áreas de la ciencia hemos avanzado un montón como para entender cuáles son los principios por los cuales uno puede influir sobre el cuerpo humano, ¿no? Ahí está. Dentro de las múltiples terapias alternativas, hay unas que son más inverosímiles que otras. La sanación pránica, yo sin haber estudiado a fondo la técnica, pues no sé si hay algo a fondo que estudiar, pero hay un video promocional que pone esta agrupación donde muestra cómo son las sesiones de terapia, y la verdad es que llegan a dar un poco de vergüenza ajena, ¿eh? La técnica es tomar un cristal de cuarzo y trazar unos pequeños círculos en el aire frente al paciente y sacudir este cristal de cuarzo de vez en cuando como para botar las energías negativas, me imagino, una cosa así. Y la verdad es que uno encuentra que no hay un principio en el que uno podría anclar una plausibilidad de funcionamiento. A diferencia, por ejemplo... Mesmerismo. Es mesmerismo. ¿Ah? Sí. Por ejemplo, existe la apiterapia, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de la apiterapia? Te ponen abejas, te pinchan y qué sé yo. Seguramente que tiene algunas alega cualidades terapéuticas exageradas, pero ahí sí hay un principio sobre el que uno podría entender cómo funciona, ¿no? Le estás inyectando una sustancia química y eventualmente puede funcionar de una manera u otra. Tiene una cierta plausibilidad. En el caso de la sanación pránica ni siquiera eso encontramos. Sí, ¿no? Digamos, si uno quisiera realmente entender este sistema, uno debería hacer, por ejemplo, preguntas como ¿qué sucede cuando en vez de hacer los círculos hacia la derecha los hago hacia la izquierda? O cuando hago círculos más amplios con el mismo cuarzo. O cuando en vez de usar cuarzo uso otros minerales. Uso turmalina, uso granate, qué sé yo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Existe algún efecto en el cristal? ¿O nos estamos aprovechando de esta buenondismo flotante de que los cuarzos tienen propiedades y qué sé yo? Es lo que parece bastante poco serio. Yo creo que esta historia de Mesmer tiene, y que hasta es relevante entonces hasta el día de hoy, dicho sea el paso, Mesmer cayó en descrédito después de que la comisión dijera que el magnetismo animal no existiera, tuvo que mandarse a cambiar también de París. Tiene dos moralejas grandes. Una moraleja es para los creyentes y otra moraleja es para los escépticos. La moraleja para los creyentes es que el cuerpo teórico de aquello que te están describiendo que opera, o el paradigma según el cual funciona la técnica, es relevante que haya sido demostrado que existe. No puede estar basado en pensamiento desiderativo o en magia. ¿Ah? Y esto vale para cualquier forma de curación a distancia, no solamente la sanación pránica o el mesmerismo. Esto vale para los monjes brasileños que dicen que en sueños vienen y te curan. ¿Ah? Que hacen cirugía a distancia. En cirugía a distancia, ¿no? García Márquez en Cien años de soledad contaba una historia entretenida sobre eso. ¿Y cuántas historias más de estas de la psicotrónica, por ejemplo, que estudiaban los militares, la Guerra Fría, que supone que yo iba a generar un efecto a distancia con mi mente? Tienes que haber demostrado que eso existe para tú darle alguna verosimilitud. Por lo menos que existe el efecto, ¿no? Hacerte la pregunta de si tal cosa realmente ha sido demostrada de alguna manera. Eso es relevante. Y la otra moraleja es para los escépticos. Yo creo que es re importante también. Y es que a los pacientes de Mesmer, igual que pasar con algunos de los pacientes que van a estas sesiones de sanación pránica, sí les ocurren cosas. No a todos, pero a muchos sí. Y muchos sienten algún beneficio. Y la mera imaginación, como decía Benjamin Franklin ahí en las conclusiones con Lavoisier, no, creo que definirlo de esa manera no llega a capturar la complejidad de lo que realmente está ocurriendo. Todo esto del mesmerismo fue el origen del hipnotismo. Y esto nos mete en un tema requete complejo, que para lo cual no existe una explicación muy completa de parte de la ciencia médica, de la psiquiatría, de la psicología, de la neurociencia, y que combina varios tópicos, que son la sugestión, la hipnosis, los fenómenos disociativos y conversivos, y los fenómenos de trance, ¿ya? Quería mencionarles un par de cosas respecto de ella. Respecto a la sugestión, aparece definida como un proceso psicológico en el cual una persona guía emociones, pensamientos y las conductas de otras. Ahora eso como que es como muy pobre como explicación para que uno entienda bien de qué se trata realmente el fenómeno de la sugestión. Si hay un factor común, bueno, los procesos conversivos, los fenómenos conversivos y disociativos son re interesantes, no sé si a ustedes les suenan. Son estados alterados de conciencia, particularmente los conversivos, en los cuales aparece un síntoma que es pseudo-neurológico, por ejemplo, una parálisis de un brazo, un mutismo.
pero que si llega el neurólogo, te examina o te hace una neuroimagen, van a ver que no existe ningún daño estructural en tu sistema nervioso. Y siempre aparecen tras un estresor psicológico. O sea, hay un significado detrás de esto, de quien sufre esa parálisis o ese síntoma. Por supuesto, eso no le pasa a cualquier persona. Parece que hay ciertas personas que tienen una mayor vulnerabilidad, una susceptibilidad especial, que hacen este tipo de síntomas que no lo están simulando. La simulación también existe, pero acá no estamos hablando de simulación. Estamos hablando de alguien que hace un síntoma de verdad y que parece como movilizado inconscientemente y que es pseudoneurológico. Es una cuestión fascinante y, insisto, para la cual la neurociencia no tiene muchas explicaciones. Entran en esto otro tipo de cosas que ustedes a lo mejor han visto y son fascinantes, como por ejemplo estos fenómenos de trance o de masa. ¿Ah? Por ejemplo, llega el pastor evangélico, estos videos son fascinantes, y hace una pasada con sus manos, un ruido especial y se desmayan todos los de la primera fila. ¿Ah? Caen como palitroques. Yo sé que esas puestas en escena también se pueden prestar para fabricación y para simulación, obvio que sí, ni hablar de los hipnotistas de televisión. Pero el punto es que no es necesario. Pero algunos sujetos efectivamente, como los pacientes de Mesmer, honestamente caen en un estado alterado de conciencia y se desmayan y hablan en lenguas y convulsionan y cosas por el estilo. O sea, estamos hablando de una aparente capacidad de susceptibilidad humana que existe a caer en estados emocionales en que se produce un estrechamiento de la conciencia y el control voluntario. Y el control voluntario. Y pasa una especie como de modo de conducta automática. Y eso es lo fascinante. Esa conducta automática puede entonces aparecer elicitada por vías de la sugestión del hipnotista o de alguien más que parece que tiene autoridad, o bien aparece como una suerte de imitación o es elicitada por una dinámica grupal. Y eso, aunque no, hay una deuda ahí de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, de la neurociencia, de explicar mejor este tipo de fenómenos, porque yo creo que explican en gran medida el beneficio que algunos pacientes que son más susceptibles dicen percibir de individuos como Mesmer o los sanadores pránicos o el Reiki puede ser, qué sé yo. Bueno, porque en definitiva parece difícil negar que existe un efecto de sugestión, ¿no? Esto de sana, potito de rana, es una técnica que todos los padres han usado con sus hijos y que efectivamente sirve muchas veces para controlar la ansiedad, contra un dolor o qué sé yo. Por supuesto no sirve para curar enfermedades graves, crónicas, pero sí sirve para aliviar molestias o por lo menos la focalización del sujeto frente a la molestia que está sintiendo, y parece la base sobre la que basan su éxito todas estas terapias. El efecto placebo, el efecto nocebo, estarían basados en cosas que no similares, ¿no? Pero de todas maneras hay que... Claro, nosotros tenemos una forma de entendimiento, de rigurosidad en el proceso de entendimiento de esos fenómenos y esperamos que cosas como la neurociencia, la psiquiatría, que son cosas que están, digamos, en pañales todavía, eventualmente pudieran llegar a explicar esos fenómenos. Ahora, a mí me parece que tocaron un tema antes, voy a hacer un pequeño retroceso en la conversación, pero que es muy interesante, que es esto de la contrastabilidad teórica que tiene algo. Cuando uno tiene un montón de teorías al respecto, está bien, uno puede hacer contrastabilidad empírica para ver cuál es el efecto, si realmente ese efecto existe, si se debe a eso, si hay una causalidad, una correlación, etc. Pero cuando estamos hablando del mundo real, de donde los estudios requieren de recursos, de que hay que destinar y priorizar la investigación, uno debe tomar en consideración la coherencia que tiene esta teoría con el resto de que sabemos que sobre todo en la física son muchas de ellas teorías súper robustas. Entonces, para que algo como la energía pránica realmente tuviera esta posibilidad de sanación, o sea, tendríamos que estar muy equivocados en lo que sabemos hasta la realidad, que es algo que no se puede negar en la totalidad, pero es muy poco probable. Entonces, si yo tuviera que decidir a priori, para empezar, es difícil que yo priorice investigar esta terapia en particular. Y acá hay un tema preocupante, que es el tema de que estamos hablando de un Ministerio de Salud, de gente que debería conocer de las metodologías de investigación científica, y que sin embargo está avalando y legitimando esta terapia con un logo en publicidad que sale en los medios de prensa frente a toda la población. Hay una universidad también, creo, ¿no? Sí, la Universidad de Santiago, que tiene cursos de medicinas complementarias, etc. Y también tiene una unidad fantasma de medicinas complementarias. También es fantasma porque no existe formalmente, pero está mencionado su director durante un simposio que se hizo, donde aparece Dr. Arteche presentándose a sí mismo como jefe del Departamento de Medicinas Complementarias del Hospital San Borja Argelán. Que quizás son unidades pránicas, que existen en una dimensión sutil. Claro. Que esto nos conduce a una crítica más general, ¿ah? Respecto del aval o del patrocinio del Estado, del Ministerio de Salud,
de determinadas pseudoterapias, no solamente esta. Esta en particular ahora ponemos foco por lo que está pasando con el diplomado, pero existen unidades de medicinas complementarias de otro tipo de terapias, homeopatías o qué sé yo, en consultorios y en hospitales y cómo puede estar pasando eso, digamos. Tendrá solo una finalidad política. ¿Qué pasa con el pensamiento Yo creo que hay político, con la gente que sabe investigación y todo en las altas esferas de gobierno, de los ministerios? Hay una doble pregunta en lo que tú estás diciendo, que una, yo me encuentro que por respeto a la curiosidad humana uno debería investigar todo. Por supuesto hay prioridades, los recursos no son infinitos, pero si uno quiere investigar el efecto de hacer círculos con un lápiz de cuarzo, nadie lo va a negar tampoco. ¿Por qué no hacer? Exacto. Sí. Efectivamente puede haber algunas técnicas de sugestión que sean más eficaces que otras y qué sé yo. Entonces la investigación de técnicas, y sobre todo en un contexto universitario, me parece bien cuando los recursos son infinitos. Sí, por supuesto, pero no estábamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Y lo segundo que a mí me parece relevante, y me parece que es una pregunta ética que yo no tengo resuelta, y a lo mejor me pueden ayudar ustedes acá, es hasta qué punto es justificado tener una unidad que no tiene ningún efecto médico, pero que ayuda al bienestar psicológico de un paciente, ¿no? Incluso a sabiendas, si fuera el caso de la dirección del hospital o de la autoridad sanitaria, de que la técnica no tiene ningún efecto médico, solo tiene un efecto de sugestión y de contención emocional. ¿Qué tan válido sería eso? Yo la verdad es que no lo tengo resuelto. Es una pregunta difícil, porque uno podría preguntarse también si sería legítimo que un médico recetara placebos sin el conocimiento del paciente, que básicamente es eso, porque acá nosotros podríamos comprobar que hay un efecto sugestivo. El tema sería, uno, vamos a financiar esas terapias, y dos, le vamos a decir al paciente toda la teoría que estos terapeutas afirman, porque cuando ellos dicen que están haciendo esta sanación, ellos te dicen esta teoría atrás, te dicen que existe efectivamente un cuerpo energético. Ellos no te dicen, te voy a mover este lápiz de cuarzo y tú te vas a sentir mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a privilegiar? Fuera del tema de recursos, ¿qué vamos a privilegiar? ¿La verdad frente al paciente o la posibilidad de ocupar estos efectos como el efecto placebo de sugestión para tener alguna mejora sintomatológica que puede ser significativa en el caso de un paciente en particular? Es que yo daría un paso atrás con eso, ¿ah? Porque tú me dices, ¿qué pasa con una técnica cuya eficacia no está demostrada, pero sí genera un bienestar psicológico en el paciente? Yo preguntaría, ¿y genera un bienestar psicológico en el paciente en cuántos? Por eso, no, pero asumiendo que qué existe. Enfermedades. Asumiendo que existe. O sea, no diríamos que no tiene ningún efecto, diríamos, esto tiene un efecto placebo fuerte, por ejemplo. O sea, okay, o relevante. Pero no, estamos hablando acá también de recursos públicos, salud pública, de los impuestos, ¿no es cierto?, que pagan todos los ciudadanos, todos los contribuyentes. Claro, a mí me interesaría saber cuánta gente realmente se beneficia de esto y cuánto se beneficia en verdad. Entonces, claro, para investigarlo perfecto en ámbito universitario, yo creo que, bueno, está bien hacerlo, pero que de pronto el Estado de Chile aparezca como hablándolo y que los hospitales se practique como una terapia. Además, y a los pacientes entonces se les indique esta y otras terapias que son pseudocientíficas en el fondo, que no tienen una demostrada su efectividad. Eso no puede ser, pues el Estado debería solamente asignar recursos humanos y económicos a terapias que funcionan. Hay que agregar que este diplomado y este caso de la sanación pránica en el hospital es un caso emblemático que nosotros hemos seguido un poco más de cerca, pero no es de ninguna manera un caso aislado, ¿no? En el Ministerio de Salud existe la cabida legal de las medicinas complementarias. Yo no sé exactamente cuál es ese marco legal, pero existen, digamos, en el Ministerio de Salud. ¿No? Se avalan y se certifican. Se avalan y se certifican, sí, ¿no? Yo tampoco conozco cuánto hay de eso, pero sí, sé que existe y yo creo que es un problema. Una falta de criterio ahí que probablemente está movilizado más políticamente. De todas maneras, sí. Es un poco un populismo, ¿no? Esto de la gente pide estos tratamientos alternativos y por lo tanto se los damos. Y da lo mismo si funcionan o no, si tienen algún sustento o no. La gente la pide y se los damos. Hay un poco una infantilización también de la población, ¿no? Esto de pedir, de hacerle sana potito de rana. Yo insisto con el concepto porque no creo que estas sanaciones alternativas tengan mucho más que esto, ¿no? Bueno, en España hay un antecedente reciente que yo creo que es interesante mencionarlo, que es que hay un par de instituciones que han ido cobrando relevancia y que no sé qué tan unidas están, pero sí se han unido un poco en la lucha en contra de las pseudociencias que campean por allá. También, no sé si tanto, quizás más que acá. Una es, creo que se llama APEPT, que es una organización
o de padres o de víctimas de pseudociencia, de pseudociencias o de charlatanes, de pseudoterapeutas, que han sufrido problemas graves por qué sé yo, por haber optado por tales tratamientos en vez de tratamientos del establishment. Y la otra es un observatorio de pseudoterapias que apareció creado por algo así como el símil del Colegio Médico de España, y que es una gran iniciativa. Y ahí yo estuve revisando el sitio web que tienen, tenía una serie de propuestas re interesantes y me parece como muy valioso como ejemplo. Y que creo que deberíamos seguirlo. Interesante lo que está diciendo, porque tú así puedes hacer el contraste con lo que está pasando en Chile. Y ese símil, que no es exactamente el colegio médico, pero es el símil que hay allá en España, está tomando todas estas medidas proactivas para intentar sacarlo, y nos encontramos hace un par de semanas con la noticia de que el colegio médico había puesto como miembro honorario, o sea, como a un, si no me equivoco, era un machi. No tengo idea. Específicamente en la región de la Araucanía, por esta cuestión como de interculturalidad, etcétera, pero tiene un significado súper potente. O sea, sabemos que, bueno, en Santiago existen hospitales que tienen rucas donde se hacen terapia que de todas maneras son pseudocientíficas hasta el momento, que son estas terapias de origen mapuche, y es de un peso súper relevante el aceptar a un machi como miembro de un colegio médico que debe ser de origen científico. Sí, una cosa es como la acogida que hace el hospital para las distintas culturas, distintas sensibilidades, etcétera, y otra es aceptarlo dentro del cuerpo médico científico, ¿no? Ahí hay una... O sea, yo creo que hay varios pasos que se están saltando. Una cosa es tratar de integrar, de poder tener gente que hable mapudungún en el hospital, de que los letreros tengan los dos idiomas, de que se respete alguna de sus creencias, como por ejemplo de que las camas estén hacia un lado o hacia el otro. Incluso a ese nivel parece algo que podría ser razonable, pero cuando uno da el salto a integrar totalmente y financiar esas terapias, a agregarlo a un cuerpo colegiado que es científico, yo creo que ya estamos llegando a niveles que son contraproducentes para el objetivo, que es la salud de la población. Oye, todo esto nos dio para conversar la investigación que llevó adelante fundamentalmente Claudio, y yo lo apoyé por detrás en algunas preguntas específicas, que está como artículo en el blog de la Edge. Les recomiendo que vayan a buscarlo, el caso Prana. Se llama Caso Prana, sanación mística y irregularidades terrenales, porque hay todo un montón de cositas oscuras ahí, administrativas y de platas y cosas que hacen algunos chismes interesantes para los que se más sabrosa la historia. Vamos cerrando el programa. Claudio, muchas gracias por estar acá. Gracias por nuevamente invitarme. Y bueno, eso, la idea es, quiero recalcar ese punto de que en el fondo esto es un caso que llama mucho la atención porque hay gente que está financiando, son muchos tercer diplomados ya que se hace, está muy vinculado a un hospital público. Sin embargo, lo interesante acá es ponernos a discutir qué es lo que queremos como salud para la gente, qué es lo que vamos a aceptar como una terapia realmente válida y digna de que todos lo paguemos, porque lo pagamos con el impuesto de todos los chilenos. Exactamente. Roberto, gracias por el paseo histórico que nos diste por Mesmer. Gracias a ustedes, me entretuve un montón leyendo la historia. A los que les gustó, les recomiendo que la busquen, se la lean completa porque tiene otros detalles, requete sabroso. ¿Vas a dejar ahí los anexos? Sí, de todas maneras. Vamos a poner los vínculos como siempre tratamos de hacer en estos podcasts. Insisto, una vez más, vayan a leer el artículo, está muy bueno, está sabroso. Yo me despido y estará hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.